Gloria al Señor Jesucristo, amén. Gloria a Cristo Jesús, amén. Exaltamos siempre a Jesucristo, el Señor, amén. Y hermanos amados, siempre debemos tener una expectativa alegre de fe, una expectativa de fe, una expectativa correcta, porque la Biblia dice, como has creído, te será hecho. Amén. Así que hermanos amados de Dios, podemos esperar cosas buenas, pues. ¿No dice acaso la Escritura, toda buena dádiva? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa eso? Que si Dios ha dicho que te ama, Él no cambia de opinión. Que si el Señor ha dicho que Cristo en la cruz ha llevado tu enfermedad, eso es verdad. Amén. Nada cambia la opinión de Dios. Amén. Sobre nosotros, su iglesia. Sobre lo que nosotros somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Amén. Así que hermanos amados, les animo a tener una expectativa correcta, una expectativa alegre. Amén. Gloria al Señor. Pueda que estés enfrentando una dificultad, una adversidad, una aflicción, pero en medio de esa aflicción te animo a que tengas una mente alerta, que tengas un corazón expectante, un corazón con expectativa de recibir del Señor. Puedes decir, te doy gracias, Señor, porque sé que tu amor está obrando en mi vida. Pueda que en este momento las circunstancias no sean las mejores para mí, pero creo que tu amor está obrando a mi favor. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Porque es la verdad. Créelo, porque es la verdad. Créelo, porque es la verdad. El Señor está obrando en nosotros y a través de nosotros y por nosotros. Gloria a Dios, qué buenas noticias, amén. El Evangelio son buenas noticias, ¿sí? Gloria a Dios. Bien, amada iglesia, en esta mañana vamos a seguir hablando de algo maravilloso, ¿no? De la obra o del ministerio, de la labor del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Hermanos amados, cada uno de nosotros que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, hemos recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y el Espíritu Santo no ha venido a nuestras vidas para que nosotros, como decía la semana pasada Enrique, sintamos maripositas en el estómago, ¿no? Aunque gloria a Dios cuando a veces hay manifestaciones del Espíritu Santo y sentimos algo especial, es bueno. Sin embargo, eso no es el fin o la finalidad por la cual Jesús nos ha dado al Espíritu Santo. Sí, la finalidad por la cual el Señor ha enviado al Espíritu Santo es para empoderarnos. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo, lo único que podemos tener es religión, hermanos amados. Pero con el Espíritu Santo en nosotros tenemos poder de Dios, pues. Amén. Y el Señor quiere que nosotros le demos lugar al Espíritu Santo para que nosotros podamos aprovechar de todos los beneficios de todos los beneficios del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo es Cristo en nosotros, pues, hermanos. O sea, ¿quién hace real a Cristo en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Sí? Gloria a Dios. Jesús dijo, Él me glorificará a mí. Es decir, el Espíritu Santo guía o enseña a cada creyente a poner su mirada en Cristo Jesús. ¿Sí? A entender que como hijos de Dios podemos tener comunión con el Padre. Amén. ¿Sí? Una comunión perfecta con Papá Dios. Y eso no es solo para los pastores o para los maestros o apóstoles. Eso es para toda la iglesia, hermanos amados.
Cada hijo de Dios puede escuchar a Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, hermanos, necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo y crecer también en el conocimiento de la obra de Cristo y del ministerio del Espíritu Santo o de la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Les invito, por favor, que vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 11. Y mientras ustedes van ahí, yo voy a hacer una oración breve. Querido Dios, te damos gracias por esta reunión y por tu palabra. Pedimos, papá, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Oro suplicándote, Señor, que hables a través de mi boca, que uses mis cuerdas vocales para bendecir, Señor, a tu iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a expresarnos con claridad, de tal manera que podamos entender, ser alumbrados, iluminados y bendecidos en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que nos habita y que nos guía a toda la verdad. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Gloria a Dios. Dice así la Biblia: yo a la verdad les bautizo, aquí está hablando Juan el Bautista, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, es decir, Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Amén. Cada creyente en el Señor Jesucristo puede ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Después de nacer de nuevo, hermanos amados, es vital que cada uno de nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso les decía hace un momento, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para empoderarnos. ¿Sí? Ahora, la palabra bautismo significa sumergir, ¿verdad? Hace poco hemos tenido bautismo en aguas y cada uno de los hermanos que se han bautizado han sido sumergidos en el agua. ¿Sí o no? Completamente. Nadie se ha quedado con su piecito afuera, ¿no? ¿Sí o no, hermana Adalberta? Gloria a Dios. Todos han sido sumergidos completamente en el agua, o inmersos en el agua, o también se podría decir absorbidos por el agua. De la misma manera, cada uno de nosotros necesitamos ser sumergidos en el Espíritu Santo. Amén. O, por decirlo de alguna manera, absorbidos por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cuál es el objetivo del bautismo en el Espíritu Santo? Fíjense qué importante es, iglesia, que Jesús no inició su ministerio sin antes ser bautizado y lleno del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Jesús, durante 30 años, quizá él fue carpintero, ¿verdad? Pero para empezar su ministerio, él fue bautizado por Juan y en ese momento la Biblia dice que vino sobre él el Espíritu Santo. Él fue también, o él necesitó el Espíritu Santo para iniciar un ministerio poderoso, ¿sí? Y él advirtió a sus discípulos que no salgan de Jerusalén, o sea, que no empiecen su ministerio sin que antes haya venido el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta qué importante es recibir el bautismo en el Espíritu Santo o ser llenos o controlados o absorbidos por el Espíritu Santo? Ahora, déjenme decirles algo. Esto está disponible para cada hijo de Dios. ¿Sí? Dios no hace acepción de personas. Lo que tú tienes y lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer es creer. Es dar lugar al Espíritu Santo. La razón por la cual muchos hermanos no experimentan el poder del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo en sus vidas es porque no lo creen o porque no le dan lugar al Espíritu Santo. ¿Sí? Hay mucha gente que cree que el mover del Espíritu Santo solo fue para la iglesia primitiva y ya no para ahora. Amén. Y esa es la razón por la cual no experimentan
ese mover de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque no le dan lugar. Amén. Pero gracias a Dios que nosotros sí le damos lugar al Espíritu Santo. Amén. Ahora, si tú tienes dudas al respecto, yo te animo a que estudies la palabra de Dios. Yo te animo a que tú veas cuál fue la labor del Espíritu Santo y cuál es la labor del Espíritu Santo para ahora, para la iglesia. Quítate las dudas, hermano amado. Quítate las dudas. No me creas solamente por lo que te estoy diciendo. Cada uno de nosotros podemos buscar por cuenta propia si es verdad o no es verdad que el Espíritu Santo está moviéndose hoy en día en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la finalidad o el objetivo del Espíritu Santo? Es darnos poder, empoderar nuestras vidas. Hechos 1, verso 8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Huánuco, amén, en Pucuchinche y hasta en lo último de la tierra. Gloria al Señor, amén. El poder del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, para cumplir el propósito de Dios en esta tierra, que es dar a conocer a Cristo y que es extender el reino de Cristo, necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nuestra vida carece de poder. Es el Espíritu Santo el que nos habilita, el que nos capacita. Por eso, cuando tú estés enfrentando una debilidad, dice la Biblia, no es con fuerza ni poder, es con mi espíritu. Apóyate en la gracia del Señor. Señor, tu gracia es más que suficiente para mí. Me fortalezco en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Yo creo que esta debilidad, que esta tentación que está viniendo a mi vida no es más poderosa que tú, Señor. Amén. Me apoyo en ti, Señor. Cuando hablo acerca del propósito de Dios, no te imagines que es algo ministerial necesariamente, que tiene que ver con algún ministerio de la iglesia. Cuando yo hablo acerca de cumplir el propósito de Dios, estoy hablando o sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, yo te saco esa duda hoy día. Cristo es la voluntad de Dios para ti. ¿Sí? Y cada uno de nosotros tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Entonces, a lo que sea que tú te dediques, tú necesitas el Espíritu Santo. ¿Amén? Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, yo soy comerciante, ¿no? Y si yo quiero dar a conocer o expresar a Cristo en mi negocio, necesito la capacidad y la gracia y la habilidad que solo Dios me puede dar por el Espíritu Santo. A eso me refiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces vienen al negocio y los que tienen negocio pueden dar fe de repente de lo mismo y me dicen, no, mire, ¿sabes qué? Quiero llevarme esto, más o menos un promedio de 10,000 soles, por decir. Sin embargo, esa persona, como sabe que te va a comprar, te ofrece, pero eso sí, súbele al precio. ¿Sí? ¿Alguna vez te has encontrado en una tentación similar? Amén. Entonces, si tú no tienes la habilidad o el poder de Dios, quizás tú puedas decir, gloria a Dios. No digas eso. No. Quizás sea difícil, sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que puedes perder una buena venta. Pero es el poder de Dios que te capacita para decir, ¿sabes qué? Yo no necesito hacer eso. En otras palabras, es la habilidad, es el poder del Espíritu Santo lo que te capacita para resistir la tentación del pecado. ¿Sí? Ahora, Dios no nos condena, pero las malas decisiones las malas decisiones que tú tomas y que yo tomo pueden traer consecuencias negativas que no queremos, pues hermano. ¿Sí o no?
¿Sí o no? ¿Cuántos han sufrido por tomar malas decisiones? A ver, todos, ¿sí o no? Hay que cansarnos, pues, hermanos, de estar ahí cabeceándonos, ¿no? Hay que cansarnos de estar golpeándonos la cabeza. ¿Por qué? Por no confiar o por no apoyarnos en el Señor. O por no dar lugar a que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, no es, pues, el poder de Dios no es ver ángeles, ¿no? O pelear contra demonios. No, hermanos amados. No, eso no es la verdad. Eso no es la verdad. El poder de Dios es la unción que nos capacita, hermanos amados, para vivir en integridad, en rectitud. ¿Sí? Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y de esa manera nosotros expresaremos a Cristo, pues, hermanos. Esa es la mejor manera de evangelizar, ¿no? Por eso dice, y me serán testigos. No dice, y testificarán, sino me serán testigos, que es muy diferente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que somos una expresión de Jesucristo. No solo somos de la boca para afuera, sino que nuestras vidas expresan a Cristo, pero por el Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo, del cual nos habla aquí la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 8. Recibirán poder, ¿sí? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Gloria al Señor. Entonces, ahora, ¿cuáles son algunas de las evidencias? De eso es lo que quería hablar esta mañana, de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y les quiero hablar de un arma poderosa. La Biblia, en 2 Corintios, capítulo 10, versos 4 al 6, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes un conflicto con cualquier persona, en realidad tú no tienes que pelear contra esa persona, porque la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, amén, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, una de esas armas poderosas que tenemos a nuestra disposición es el hablar en nuevas lenguas. De eso es lo que quería hablar un poco en esta mañana, para que vamos a ver por la Escritura qué bendición es el don de hablar o de orar en lenguas para nosotros los creyentes. En Marcos capítulo 16, verso 17 dice la Biblia. Ahora, escúchenme, quiero aclarar algo. Si tú no oras en lenguas, no quiere decir que no tengas al Espíritu Santo en tu vida. Amén. Que quede claro. Si tú todavía no oras en lenguas, no quiere decir que te vas a ir al infierno tampoco, por si acaso. Amén. ¿Sí? No, tú tienes el Espíritu Santo. Lo que necesitamos es ser bautizados en el Espíritu Santo, y una de las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Entonces, si tú todavía no has sido bautizado en el Espíritu Santo, pídele al Señor, bautízame, Señor, con tu Espíritu, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Dice así la Biblia: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el hablar en lenguas también es muy atacado? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón por la cual se levanta tanta controversia alrededor de este don maravilloso que tenemos a nuestra disposición? Ustedes saben por qué, hermanos amados, porque el enemigo sabe que si tú echas mano de este don, tú vas a ser un cristiano poderoso, o vas a vivir un cristianismo eficaz. ¿Sí? Lo digo, hermanos amados, por experiencia propia. Lo digo porque cuántas veces he orado en lenguas y el Señor
me ha edificado o he sido edificado por el Señor y he sido guiado por el Señor. Vamos a verlo en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Vamos por favor a Romanos capítulo 8 y vamos a leer versículos 26 y 27. Estamos hablando acerca de la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y ahora estamos hablando acerca del don de lenguas, o del hablar o del orar en otras lenguas. ¿Cuántos de ustedes ya oran en otras lenguas? Gloria a Dios, la mayoría, gloria a Dios. Quizá muchas veces nosotros no practicamos el orar en lenguas porque de repente estamos muy conscientes de lo natural que nos olvidamos de practicar lo espiritual, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero es un arma poderosa que tenemos para nuestro beneficio. Dice así la Biblia, Romanos capítulo 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No siempre sabemos qué orar, ¿verdad? No siempre sabemos qué pedir. Pero fíjense lo que dice, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, en lenguas. Ahora, mas el que escudriña los corazones sabe, o sea, Dios, aquí cuando dice el que escudriña los corazones, está hablando de Dios, del Padre. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Cuando tú oras en lenguas, cuando tú hablas en otras lenguas, tú estás orando en armonía con la voluntad de Dios. No siempre sabemos qué pedir como conviene, ¿verdad? Por ejemplo, a veces yo he tenido alguna impresión en mi corazón cuando estoy orando, viene alguien a mi mente y yo no sé cuál es la circunstancia de esa persona, ¿verdad? Yo puedo orar con mi entendimiento y decir, Señor, te pido que te reveles al corazón de mi hermano fulano de tal. Pero en realidad quizá yo no sé cuál es la circunstancia por la cual está pasando este hermano. Entonces, ¿qué hago? Cedo mis lenguas al Espíritu Santo para orar conforme a tu perfecta voluntad a favor de mi hermano. Y empiezo a orar en lenguas. Y empiezo a orar en lenguas por ese hermano. A veces el Espíritu Santo me da la interpretación, a veces no, pero sé que estoy orando en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Cuando necesitas tomar una decisión importante en tu vida, se te presenta la oportunidad de hacer algún negocio o de entrar a un trabajo, lo que sea, y no sabes qué decisión tomar, ora en lenguas. Ora en lenguas. Y el Espíritu Santo te va a dar la claridad que tú necesitas para saber qué decisión tomar. El otro día Enrique me estaba comentando que había sucedido algo en su negocio que podía perjudicarlo. Y dice él que su alma se sentía muy afligida. Y aunque él era consciente de que esta situación no lo había tomado por sorpresa al Señor, y aunque él era consciente de que esto era una prueba temporal, su alma estaba afligida. Su mente, su corazón se llenaba de temor, de ansiedad. Y él decía, más que el problema, me da cólera que me moleste el problema. ¿Cuántos se han encontrado en una situación igual? Tú sabes que Dios te ama, tú sabes que Dios tiene cuidado de ti, pero estás lleno de temor, estás lleno de ansiedad. Y Enrique me dice, pero en ese momento me puse a orar en lenguas. Y empecé a orar en lenguas, y mi mente, mi alma se calmó, vino la paz de Dios a mi corazón. Y pude entrar al reposo del Señor. Es un arma poderosa que está disponible para cada creyente. Quiero ser bien claro en decir esto, hermanos amados, porque Dios no hace acepción de personas.
Lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús y que nosotros dejemos de tener mentalidad de oveja y empezamos y creamos que ya somos hijos de Dios y que podemos echar mano de todos los beneficios de la obra de Cristo. Ustedes se acuerdan del hijo pródigo, el hijo mayor achorado, ¿no? O sea, yo que vivo a tu lado, nunca me has hecho ni una fiesta. Y el padre le dice, todo era tuyo. ¿Por qué no lo usas? Porque era un religioso, pues. Entonces, escúchame, el don de lenguas está disponible para cada creyente, para cada hijo de Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cuántos saben que un bebé cuando nace sabe escuchar a su mamá? Tú puedes dejar a tu hijito allá de 1 añito y la mamá está allá y la mamá le llama por su nombre y el bebé voltea. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor. Pero entonces nosotros tenemos que entender que estos dones que Dios ha dado están disponibles para todos, para cada hijo e hija de Dios. Aprovéchalo, hermano. Toma, echa mano. La Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. No hay nada que el Señor esté negando de nosotros. Jesús dijo, ¿cuánto más Dios nos dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? El problema no está en el Señor. El problema está en que nosotros tenemos una mente limitada. El problema está en que nosotros no hemos renovado nuestro entendimiento y creemos que tenemos que convencer todavía a Dios. Pero ¿saben qué? Dios no ha negado nada. Cuando Dios ha dado a Cristo, lo ha dado todo. Y el don del Espíritu Santo nos lo ha dado el Señor para nuestro beneficio y para echar mano de Él y para que nosotros podamos disfrutar de una vida cristiana eficaz. ¿Con problemas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Jesús dijo, aflicciones vendrán, pero tranquilos, yo he vencido. Amén. Entonces, si tú tienes a tu disposición este don, aprovéchalo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es importante hablar en lenguas o orar en lenguas? Les invito que vayamos a 1 Corintios, capítulo 14, verso 4. Vamos a leer capítulo 14, 4, después Judas 1:20 y también Romanos 8, 11 al 13. Dice la palabra, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Amén. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ahora, Judas 1:20, pero vosotros, amados hermanos, ¿no? Edificándoos a vosotros mismos, estoy parafraseando, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. O sea, cuando tú y yo oramos en lenguas, nos edificamos. Amén. Somos edificados por el Señor. Ahora, somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. ¿Dónde es que nosotros somos edificados? En el alma y en el cuerpo. Nosotros hemos hablado mal. Hemos dicho una expresión que realmente no es correcta. ¿No? Hemos dicho, quiero fortalecer mi vida espiritual. ¿Verdad? ¿Cuántos han dicho eso? A mí me han dicho, hermano, ora por mi vida espiritual. Y nosotros nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque en el Espíritu tú y yo no necesitamos ser edificados. ¿Por qué? Porque estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. O sea, ¿dónde más ya vas a estar edificado si ya estás sentado en el cielo con Cristo en los lugares celestiales? En espíritu. ¿Por qué la Biblia dice que estamos completos en Cristo? ¿En dónde estamos completos? En espíritu. ¿Sí? La Biblia dice que así como es Él, somos nosotros en este mundo. ¿Dónde? En espíritu. Entonces, cuando oramos en lenguas, somos edificados en alma y en cuerpo. O sea,
¿Quieres recibir sanidad? Ora en lenguas. ¿Sí? ¿Tú crees que al orar en lenguas tu cuerpo también puede ser sanado por el poder de Dios? Les escucho un poco dubitativos. La verdad, quizá tú digas, pero ¿cómo, no? ¿Cómo es posible ese suceso, hermano? Por la fe, hermanos amados. Por la fe. ¿A veces? Por eso es que a veces la mente estorba, pues. La mente lo quiere razonar todo. La mente. Es por eso que mucha gente no da lugar al Espíritu Santo en su vida. Porque todo su cerebro queda desparramado, pues. Toda su inteligencia. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, dice, edificándoos, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. No es espiritualmente, porque en espíritu estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Una posición más alta de la que ya tenemos no podremos tener jamás en el espíritu. ¿No? Es más, la Biblia dice que el que es nacido de Dios no peca ni puede pecar. ¿Pero dónde, pues? Pero hermano, yo sigo pecando. Claro, en tu cuerpo y en tu alma, pues. Pero en tu espíritu, imposible. No hay manera. ¿Por qué? Porque es perfecto nacido de Dios. Entonces, el orar en lenguas edifica nuestra alma y nuestros cuerpos físicos. Y lo vamos a ver en Romanos capítulo 8, verso 11 al 13. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, digan conmigo, el Espíritu Santo vive en mí. El Espíritu Santo vive en mí. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, dará vida, vigorizará, sanará también vuestros cuerpos mortales. No dice espirituales, mortales. O sea, tu hueso, tu carne, tus órganos vitales serán vivificados por el poder que resucitó, hermanos. Fue el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos. Sin el poder del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo no hubiera podido resucitar. Y dice claramente, y si el Espíritu de aquel, o sea, el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, sí, pues mora en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. No me importa si no lo sientes, créelo. No importa si no lo sientes, no se trata de sentir. Es que yo no siento la presencia de Dios, no importa. No importa. Cree que el Señor te habita. Cree que el Espíritu Santo mora en ti. Y que el Espíritu Santo está manifestando la voluntad de Dios en ti. Pero es importante que creas correctamente. Porque si tú no crees correctamente, no vas a recibir. El apóstol Santiago dijo lo siguiente, el que duda, que no espera recibir nada del Señor. Pero no es porque Dios no lo quiera dar. Tu sanidad no está más allá, en el futuro. Tu sanidad está en ti. Por Cristo Jesús. Deja de decir, sáname, Señor. Más bien di, gracias, Señor, porque la sanidad me pertenece. Porque Cristo en la cruz llevó mi enfermedad y por la llaga de Cristo he sido sanado. Y ora en lenguas por tu sanidad. Ora en lenguas por tu sanidad. Y si tú todavía no oras en lenguas, pídelo al Señor. O si quieres, hermano, por favor, porque otra manera de recibir el bautismo del Espíritu Santo es por imposición de manos. Te ponemos manos y recibe el Espíritu Santo. O sé lleno del Espíritu Santo. Pero es un arma que el Señor nos ha dado para nuestro bien, hermanos amados. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que tú mueras de enfermedad? No es la voluntad de Dios. O que no cumplas con el propósito que Dios tiene para tu vida. Miren, si la Biblia no dijera que Él nos sacia de larga vida, yo diría, bueno, quizás sea la voluntad de Dios que me vaya. Pero la Biblia claramente expresa que la voluntad de Dios es que vivamos una larga vida. Amén. Resiste, pues, hermano amado.
la enfermedad, pero con una actitud mental correcta, pues. O sea, resiste la mentira que quiere levantar el enemigo en tu mente. Es ahí donde tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Ahora, fíjense qué dice. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Esta palabra aquí, vivificar, significa animará, reconfortará, estimulará, revitalizará, tonificará, vigorizará. Tremendo, ¿no? Confortará, avivará. Gloria a Dios. Acá hay algo que dice también, excitará, pero no te excites. En el sentido correcto, ¿sí? Pero también es un significado de esta palabra vivificar. Ahora, así que hermanos, dice, deudores somos, pero no a la carne, o sea, a la concupiscencia. Amén. Para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, o mejor dicho, según los rudimentos de este mundo, ¿verdad? Según, no hermano, ya. ¿Qué te dice el doctor? Ahora, yo respeto, hermanos amados, la labor de los médicos. Yo no creo que los médicos sean del diablo, por si acaso. No. Para mí son una provisión de Dios para ayudarnos. Porque mientras tu fe crece, tú necesitas un doctor. Hay mucha gente que dice, ¿será que debo ir al médico? Anda. El día que te dejes de hacer esa pregunta, no necesitas ir más al médico. Pero mientras tengas la duda, anda. Los doctores han sido provistos por el Señor para ayudarnos, hermano. No lo veas como satánico, ¿sí? Sin embargo, muchas veces la ciencia ya no puede hacer nada por ti. La ciencia te dice, ya fuiste, hermano. ¿Es verdad? Mejor ve arreglando tus asuntos. ¿No? ¿No? Entonces, si vivimos conforme a la carne, morirán, dice. Pero fíjense lo que dice la Biblia. Mas si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea, otra versión dice que el Espíritu Santo nos ayuda a dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Entonces el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo, ¿qué dijo el Señor? Yo les enviaré un consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Animarnos, guiarnos a Cristo, recordarnos, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, ¿no? La verdad. ¡Hey! No te desanimes. Cristo ya pagó. Dios ya te perdonó. Tú eres hijo amado, tú eres hija amada. No te sientas condenada, no te sientas condenado. Esa es la labor del Espíritu Santo. No es esa mentira que algunos dicen que el Espíritu Santo saca a relucir los pecados de la gente, ¿no? No, hermanos amados. El Espíritu Santo nunca va a apuntar tus errores. El Espíritu Santo siempre va a apuntar a Cristo. El Espíritu Santo te va a llevar a verte en Cristo. Y cuando tú te ves en Cristo, entonces tú te ves sano, pues. Y cuando tú te ves en Cristo, te ves santo, pues. ¿Sí? Cuando tú te ves en Cristo, te ves completo, saciado, satisfecho, ¿verdad? Provisto. Pero cuando no te ves en Cristo, te desesperas, ¿no? Te asustas, tienes miedo. Pero cuando tú miras a Cristo, y esa es la labor del Espíritu Santo, guiarnos a Cristo, formar a Cristo en nosotros, entonces tú eres fortalecido, edificado, vivificado, en alma y en cuerpo. Porque en espíritu tú eres perfecto. Si es que has recibido a Cristo y si has confesado a Cristo como Señor y Salvador. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios, dice la Biblia. Pero si tú has recibido al Espíritu de Dios, entonces tú le perteneces a Dios. Y en espíritu ya estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Entonces la labor del Espíritu Santo es fortalecernos, vivificarnos, ayudarnos, ¿verdad? Sanarnos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ora en lenguas. Amada hermano, amado hermano. Es tan maravilloso porque tú puedes orar en lenguas todo el tiempo.
más que con tu entendimiento inclusive. Por ejemplo, a veces yo me pongo a lavar los trastos en mi casa y estoy orando en lenguas. O si estoy manejando mi moto, estoy orando en lenguas. ¿No? Porque a veces con el entendimiento oras, pero te cansas, ya no sabes qué decir. ¿Verdad? Hay ahora, pero en lenguas puedes orar todo el día también. Y mientras tú estás orando en lenguas, cree que tu vida está siendo guiada, pues. ¿No dice la Biblia en Santiago que los barcos son gobernados por un pequeño timón? Así la lengua también guía nuestras vidas. Entonces, cuando tú oras en lenguas, cree que tu vida está siendo guiada a la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Ora en lenguas, pues. Ora en lenguas. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es otra evidencia del bautismo en el Espíritu Santo? Coraje, denuedo, ¿sí? Valentía. Dice la Biblia, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, te vuelves valiente. Ustedes se acuerdan de Pedro, ¿no? Antes que venga el Espíritu Santo a su vida, era un cobarde. ¿Sí? Él negó a Jesús porque tenía miedo. Sin embargo, cuando él fue lleno después del Espíritu Santo, valientemente se paró y empezó a hablar delante de la multitud. Entonces, otra de las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo es que nos hace valientes, denodados, ¿sí? Dejas de ser un cristiano debilucho, enclenque, y te vuelves en un cristiano valeroso, que no tienes miedo ni vergüenza. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Necesitamos crecer en el conocimiento de lo que tenemos y de lo que nos ha sido dado. ¿Sí? Cuando viene el temor a tu corazón, recházalo, resístelo, va a venir. Que tengas el Espíritu Santo no quiere decir que no vas a ser tentado con temor, va a venir el temor. Pero acuérdate, el Espíritu que Dios te ha dado es un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Sí? Gloria a Dios. Y finalmente, dice la Biblia en Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Amén. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos sido hechos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y el espíritu que nos habita es un espíritu que nos hace, digamos, valerosos, valientes. Amén. Gloria al Señor. A ver, gloria a Dios. Creo que lo vamos a dejar ahí. En otra oportunidad hablaremos de no contristar y de no apagar al Espíritu Santo. ¿Sí? Gloria a Dios. En otras palabras, iglesia, para concluir, el Señor, el Padre, nuestro Padre Celestial, quiere que seamos conscientes de su vida en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Sí? Vuelvo y les repito, un cristianismo sin el Espíritu Santo es religión. Y Dios no quiere que tú y yo seamos religiosos. Dios quiere que nosotros experimentemos su plenitud mientras vivamos en estos cuerpos físicos, en todo nuestro caminar cristiano, con pruebas, con dificultades, pero con una actitud, o sea, mejor dicho, sabiendo que en medio de eso ya somos más que vencedores. ¿Sí? Gloria al Señor. Amén. Entonces yo les animo, amada iglesia, a que den lugar al Espíritu Santo en sus preciosas vidas. ¿Sí? Gloria al Señor.